Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a Caso Aula Virtual. En esta oportunidad entonces vamos a continuar con el último tema del temario de química que corresponde a alquenos y alquinos. Igual estamos trabajando con hidrocarburos insaturados, que son estos dos, y recuérdense que cuando hablamos de los alcanos estábamos hablando de hidrocarburos saturados. En estos hidrocarburos insaturados se caracterizan porque estos tienen dobles enlaces en las cadenas o en los compuestos, dobles enlaces covalentes o triples enlaces covalentes entre carbono y carbono o entre carbono y otro elemento. Los alquenos entonces no son más que hidrocarburos alifáticos, al igual que los alcanos, insaturados, que presentan un enlace doble entre sus átomos de carbono. Es decir, que estos hidrocarburos son insaturados porque presentan no un enlace simple, sino que presentan enlaces dobles o triples. Y eso es lo que los diferencia de los alcanos. Bien, y esos enlaces obviamente están entre los átomos de carbono. Cuando nosotros hablamos en forma general, nosotros decimos que el hidrocarburo del que hablamos es un alqueno. En el caso de que sea un alquino, sería un alquino o un alcano. La estructura para los alquenos es igual, tetravalencia para los carbones, pero con un enlace doble que sería un pi. Recuerden que los enlaces simples son sigma, y cuando hay un enlace doble, entonces se une a él un pi. Aquí, pues, dentro de la estructura sería un sp2, que es lo que hace característico a estos elementos o estos compuestos o estos hidrocarburos insaturados. El prefijo es número de carbono y generalmente siempre va a terminar en eno, es decir, que los alcanos terminan en ano y los alquenos terminan en eno y los alquinos terminan en ino. Y la fórmula global viene siendo la misma, es decir, CnH2n. Bien, un ejemplo factible de esto tenemos en primero que es CH2, doble enlace CH2. Si hay dos átomos de carbono, nosotros decimos que es N. Y como es alqueno, termina en eno, entonces es eteno. Aquí tenemos entonces, este compuesto está caracterizado o está distribuido atómicamente en dos átomos de carbono, que sería este y este, serían dos, y cuatro átomos de hidrógeno, que son los que tenemos acá. ¿Ven? En total, este compuesto tendría entonces 6 átomos de carbono. En el caso del segundo ejemplo, que está acá, tenemos entonces 1, 2 y 3 átomos de carbono, un doble enlace en el segundo. Y este sería un propeno. ¿Por qué? Porque el propeno me dice a mí que tiene 3 átomos de carbono. ¿Ok? Y obviamente tiene 9 átomos, tiene 3 átomos de carbono. Y si contamos los hidrógenos, tiene 3, 5 y 6 átomos de hidrógeno, perdón. Esos 6 átomos de hidrógeno más 3 átomos de carbono hacen un total de 9 átomos. En el ejemplo 3 y 4, nosotros estamos hablando aquí de lo que conocemos como isómeros de posición. Es decir, que en una cadena o en un compuesto podemos tener 4 átomos de carbono, bien, pero los enlaces dobles pueden variar de posición, pueden estar al principio de la cadena o en medio de la cadena. Cuando nosotros veamos los ejercicios de estos compuestos, nosotros vamos a ver que generalmente nosotros empezamos a enumerar los compuestos, las cadenas de hidrocarburos, desde donde se encuentra el doble enlace más cercano al carbono, o al carbono más cercano, al doble enlace de esos compuestos. Bien, en este caso entonces nosotros decimos que el doble enlace está en el carbono número 1 y decimos un buteno, porque hay 1, 2, 3, 4. Sería un buteno, y este buteno sería 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Bien, que sería un total de 12 átomos. El cuarto ejercicio, el cuarto problema que tenemos aquí, o el cuarto ejemplo, nos está diciendo que el doble enlace entonces se encuentra en el carbono 2.
ya nosotros generalmente vamos a enumerar donde esté más cerca el carbono o el doble enlace. Y si nosotros contamos de aquí para allá, decimos que es 1, 2 y 3, estaría en el tercero, el carbono, el doble enlace estaría en el tercer carbono, y como está de aquí para acá, estaría en el segundo carbono. Entonces nosotros contamos 1 y 2, sería 2, 1 y 2, buteno, porque son 4, y es but. Y esto también me da un total de 12 átomos en el compuesto, 8 de hidrógeno y 4 de carbono. Y esto es lo que nosotros conocemos como isómeros de posición, es decir, que pueden estar en una posición y pueden estar en otra posición y va a dar el mismo número de átomos, ¿ok? El mismo número de átomos de carbono, al igual que el mismo número de átomos de hidrógeno. Y en total, en conjunto, ese hidrocarburo va a tener un total de 12 átomos de carbono. Entre las propiedades físicas de los alquenos, hay varias, hay muchas, y entre estas nosotros podemos hablar que entre las propiedades físicas de estos elementos, de estos hidrocarburos insaturados, están que en condiciones normales, los gases son C2, C4, los líquidos serían C5 y C17, y los sólidos serían todos los demás que nosotros podamos conjugar dentro de un compuesto. Como segunda característica física, entre tantas otras, tiene puntos de fusión y de ebullición que aumenta al aumentar los números de carbono. Es decir, que a medida que estos compuestos tengan más números de carbono, los puntos de fusión, es decir, de unión, de compactación, de solidez, van a aumentar igual que su punto de ebullición. Por ejemplo, el petróleo cuando es extraído tiene un alto punto de ebullición. ¿Ok? Como tercer lugar o tercera característica, decimos que son insolubles en agua. Bien, es muy difícil que nosotros podamos diluir algún producto, algún material de carbono, por ejemplo el petróleo, en el agua. Nosotros podemos ver que los derrames petroleros en el planeta, en aquellos países donde se perfora el petróleo en el agua, generalmente esos derrames petroleros son muy difíciles de sanear, tardan mucho para poder sanear esta parte, son altamente contaminantes y obviamente estos no se diluyen, igual que los aceites, estos no se diluyen en el agua, es decir, son insolubles. Y en este caso yo coloqué 4 características, son menos densos que el agua, es decir, que ahí el agua, aunque es más densa que estos hidrocarburos, es por eso que al no congeniar, al tener estos hidrocarburos tan poco contenido de oxígeno, hace que el agua sea mucho más densa, más pesada, y estos no pueden entonces unirse. Entre las propiedades químicas que nosotros podemos entonces también mencionar con respecto a los alquenos, a estos hidrocarburos insaturados, podemos decir entonces que son más activos que los alcanos, es decir, tienen mucho más actividad molecular. Estos tienen una actividad molecular mucho más ágil, más dinámica, más cinética, y esto los hace entonces diferente a la parte de los alcanos. Presenta mayor reactividad debido a la presencia de un enlace pi, es decir, que este dinamismo, esta fuerza cinética que tienen estos hidrocarburos insaturados se debe por este doble enlace y por la presencia entonces de ese enlace pi que une un carbono de otro o un carbono con otro elemento. Entre otras propiedades químicas, yo nada más les nombré 3, podemos hablar que se obtienen en procesos de cracking del petróleo, es decir, cuando en el proceso de extraer petróleo hay una ruptura molecular al aumentar la temperatura de estos, y esa ruptura molecular va a dar como consecuencia de que se liberen más átomos de carbono. Y otra característica química que nosotros podemos hablar es de la reacción por adición, es decir, generalmente nosotros vamos a ver que las reacciones químicas que se dan en estos compuestos insaturados generalmente es por adición. Bien, de esta manera entonces nosotros podemos hablar de los alquenos, y en el próximo video inmediatamente les voy a hablar entonces de los alquinos. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video y hasta luego.